El Hospital Evangélico nació del espíritu solidario de la Comunidad Evangélica de Barcelona. En sus inicios era un pequeño dispensario que atendía las necesidades de los más desfavorecidos. A lo largo de los años ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un hospital moderno y vanguardista. Esta es su historia. Tras la destitución de Isabel II y la instauración de la Constitución de 1869, España vivió un capítulo marcado por las nuevas ideas liberales y progresistas que incluían la libertad de culto. A partir de ese 1869 empezaron a llegar congregaciones protestantes: los anglicanos, las asambleas de hermanos, los presbiterianos, los metodistas y los baptistas. A pesar de la nueva libertad de culto, los cristianos evangélicos aún se sentían discriminados en los hospitales oficiales. Esta situación los llevó a la necesidad de crear su propio centro sanitario. En 1874 se habilitó un piso de alquiler en la calle Sant Pau, en la Vila de Gràcia, para establecer la primera enfermería evangélica. Tenía como objetivo atender a los enfermos protestantes más necesitados. Estaba impulsada por los misioneros protestantes George Lawrence, Henry Payne, Robert Simpson y Alejandro Paitaz. En 1893, con la ayuda de los misioneros protestantes como Pedro A. Bové, Robert W. Smith y José C. Wright, se abrió un dispensario en un piso alquilado. Tiempo después lograron comprar una propiedad de unos 2.000 metros cuadrados que incluía una casa señorial ubicada en la esquina de las actuales calles Camelias y Alegre de Dalt. A principios del siglo XX no existía ninguna cobertura de asistencia social sanitaria. En 1904 se empezó a construir un nuevo edificio para el hospital. En 1931 se terminaron las obras. Mr. Lawrence Jr., hijo de uno de los primeros predicadores protestantes de España, George Davis Lawrence, era uno de los responsables facultativos. Durante un breve periodo de tiempo se habilitó como asilo para ancianos. El nuevo edificio contaba ya con un quirófano bien equipado, una nueva sala de partos y un aparato de rayos X. En 1924 se creó una capilla para el culto. La Guerra Civil Española supuso un periodo de prueba para el hospital, pues tuvo que ser administrado y dirigido por un comité nombrado por los cónsules de Inglaterra, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Era conocido como Hospital de las Colonias Extranjeras. Durante este periodo, el hospital fue receptor de sangre de la Cruz Roja y hospital para niños refugiados, administrando toneladas de alimentos como leche en polvo, bizcochos o aceite de hígado de bacalao. Tras la guerra, el hospital empezó a atender a pacientes privados, tanto españoles como extranjeros. Estaba administrado por el Comité de Colonias Extranjeras. Su director, curiosamente, era mujer, Leonor Pérez, que estuvo ejerciendo el cargo desde 1937 hasta 1954. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el hospital atendió a pacientes de los dos bandos, alemanes, ingleses o americanos. El Hospital de las Colonias Extranjeras, como institución benéfica que era, brindó atención médica a personas de escasos recursos, principalmente a familias inmigrantes que vivían en Barcelona. Para recaudar suscripciones y donativos se creó el grupo Protectores del Hospital de las Colonias Extranjeras. Recibió suscripciones y donativos de algunas iglesias protestantes extranjeras, particulares y empresas textiles como la Fabra y Coats. A finales de los 40 y a principios de los años 50, la situación política y económica en Europa iniciaba su despegue. Por aquel entonces, el jovencísimo doctor Armand Urrutia empezó a trabajar en el hospital. Su labor fue fundamental durante muchas décadas.
El hospital también atendía a los enfermos de la Sexta Flota cuando atracaban el puerto. Se llevaron a cabo diversas campañas de recaudación de fondos. Culminaron con una gran fiesta benéfica en el Real Club de Polo, con el patrocinio de los cónsules generales de las colonias asociadas al hospital. Los fondos recaudados permitieron ampliar y mejorar sus instalaciones, convirtiéndolo en uno de los centros de referencia en Barcelona. En la década de los 60, la propiedad fue transferida a las iglesias evangélicas de Barcelona. El 1 de noviembre de 1969, como conclusión del cuarto Congreso Evangélico Español celebrado en Barcelona, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra del nou Hospital Evangèlic. El nuevo edificio fue inaugurado como consultorio en septiembre de 1971 y se unió al resto del hospital en 1973. Las obras se terminaron definitivamente en 1976. Ese mismo año empezó a colaborar con centros sanitarios de la Seguridad Social. Las intervenciones quirúrgicas se realizaban con médicos del Hospital de la Vall d'Hebron y de Bellvitge. Desde los inicios de la fundación fueron de gran ayuda a los voluntarios. Recordamos a Josefina Cucci, Carmen Gili, la socia más longeva que aún vive a sus 102 años, o al popular cartelista de cine Antonio Bagá, que sigue ejerciendo el voluntariado con más de 90 años. El hospital trabajó para diferentes entidades de seguro libre, incluyendo la Mutualitat Evangèlica y la Mutua Regional d'Accidents del Treball. Posteriormente se firmó un acuerdo con la Seguridad Social para integrar las intervenciones de los mutualistas en el sistema sanitario público. En 1986 el hospital se centró en enfermos crónicos, aparte de enfermos graves particulares de otras entidades privadas o de la Mutualitat Evangèlica. Desde 2007, después de una renovación con un nuevo patronato y unas nuevas bases fundacionales, funciona como centro sanitario concertado con la Generalitat de Cataluña. En 2010, junto con la renovación de la imagen corporativa y con la vista puesta en la nueva ubicación donde construir un nuevo hospital, el hospital pasó a llamarse Nou Hospital Evangèlic. En 2021, el histórico hospital, con más de 140 años de historia, empezó a construir un nuevo centro sanitario en el distrito del Poblenou y dentro del Plan 22 a Roma. Es el Hospital Evangèlic de Barcelona y ocupa 10.000 metros cuadrados. Funciona también como centro de atención sociosanitaria de los distritos de Sant Martí y Ciutadella. I era la més jove. Quin any estàvem casats, que no me'n recordo? Quin any estàvem casats? 59? Sí, això mateix. 59. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. ¿Estás grabando? En 1893, con la ayuda de misioneros protestantes como Pedro Abové, Robert J. En 1893, con la ayuda de... Si lo has parado, ¿no? Pues anda, que esto va a durar 8 horas. A pesar de la nueva libertad de culto, los cristianos... A pesar de la nueva libertad de culto, el 1 de noviembre de 1969, como conclusión del cuarto Congreso Evangélico Español,
Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.